Apreciados hermanos y amigos, la lección de esta semana, muy importante, se titula El noble príncipe de paz. Y a través de esta lección podemos resumirla en tres áreas importantes. La primera, de la oscuridad a la luz. La segunda parte, Cristo, la luz del mundo. Y la tercera parte, el carácter del Mesías. Así que en esta lección vamos a sacar el mayor provecho y vamos a ver estas tres importantes partes mientras vamos repasando la lección. Preparémonos para el estudio. La parte final del capítulo 8 de Isaías muestra la oscuridad en la que se encontraba el pueblo. Habían comenzado a consultar a los ídolos, a los falsos dioses, y aún más, dice la palabra de Dios, se fueron a los adivinos, se fueron a consultar a los muertos. La oscuridad había descendido y el pueblo de Israel estaba ahora viviendo a tientas. Pero lo que nos dice en el capítulo 9 es un capítulo de esperanza. Y el versículo de memoria de esta semana, allí, capítulo 9, versículo 6 de Isaías, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y como dice ya desde el versículo 1 del capítulo 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora están en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron por la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado de Jordán en Galilea de los gentiles. Recordemos que anteriormente, cuando invadieron la tierra de Israel, invadieron primero Galilea. Y ahora era en Galilea en donde iba a nacer el Mesías, donde iba a venir la luz y donde esa luz iba a salir a todas las naciones. Así que estamos viviendo en una época como en aquellos tiempos, en donde no haya paz. No existe una paz verdadera. Muchas guerras. Se han creado guerras para buscar la paz. Han habido épocas en donde se han dado acuerdos de paz, pero no se han respetado. Y tantos acuerdos de paz se han creado como guerras se han despertado. Así que, mis queridos amigos, la única manera de encontrar la paz verdadera es acudiendo al dador de la paz, esto es, a Jesucristo. La parte del día domingo, la lección nos llama la atención a aquello que ocurrió en Galilea. Fin de oscuridad para Galilea. Ya como decía Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Así que la palabra de Dios es bien clara. Solamente amanece cuando la luz del mundo entra en acción. Y la luz del mundo es Cristo. Así que nosotros tenemos que reconocer que en esta época también necesitamos esa luz, como cuando en la antigüedad el pueblo andaba en tinieblas. La lección nos lleva luego ahí a Isaías 8 y 21 y 22, dice: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Esto es lo que ocurre cuando uno comienza a caminar en tinieblas. Maldice, aborrece, le da la espalda a Dios. Y cuando uno le da la espalda a Dios, entonces busca los ídolos, busca las cosas secretas, el espiritismo y todas aquellas cosas ocultistas que lo único que hacen es apartarnos más y más de Dios. Isaías 9:1 dice: ya no habrá más tinieblas. 9:2, el pueblo vio gran luz, en Galilea específicamente. 9:4 dice: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Así que la primera ciudad invadida por el rey asirio Tiglat-Pileser
fue Galilea. Y allí fue donde la luz iba a esparcirse. Recordemos que Asiria transformó, trató de invadirla y trató de desaparecerla. Pero un día el Señor, así como liberó al pueblo, también nos liberará a nosotros de todo este tipo de oscuridad. Vamos a ver Mateo 4. Mateo 4 y el versículo 12 dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Luego, en el versículo 14, y para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea. Luego podemos ver aquí en el versículo 23, recorrió Jesús toda Galilea. Versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Como vemos aquí, todavía permanecía esa oscuridad, esas tinieblas. Satanás tenía dominado a mucha gente a través de todas esas ciencias ocultas. Y entonces Jesús comienza a hacer una obra a través de la cual la luz iba a disipar las tinieblas. Y claramente encontramos aquí que Jesús comenzó su ministerio en Galilea y ese ocultismo que todavía se mantenía, Jesús comenzó a disiparlo. Comenzó a liberar a los presos de Satanás. Y ahora las tinieblas iban disminuyendo y la luz llegaba a su plenitud y comenzaba a provocar un cambio. Jesús trae libertad. Jesús trae la luz que quita las tinieblas. Yo podría preguntarte, ¿ya te ha liberado Jesús? ¿Ha quitado las tinieblas de tus pensamientos, de tu corazón? La oscuridad que te ha estado llevando por caminos equivocados. Medita en esto. Luego, la siguiente parte importante es esa luz que es Cristo Jesús. La lección nos dice que vino a través de un nacimiento especial. ¿Por qué un nacimiento especial? Por las características. Dice aquí que se le llama admirable, se le llama consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno. Y el Padre eterno es el creador, ¿no? Y también príncipe de paz, porque Jesús es quien vino a traer paz, a traer la verdadera paz que el mundo necesitaba y que no tenía, porque no podía tener esa paz que solamente viene de Dios. También nos dice aquí, ¿quién sería este niño que se está presentando aquí en Isaías como el admirable, el consejero? ¿Quién encaja dentro de esta profecía? La lección nos lleva a Lucas, capítulo 2 y en versículos 8 en adelante. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sido anunciado, qué es lo que ha sucedido. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron
de lo que los pastores decían. Según la palabra de Dios, aquel niño que se anunciaba en Isaías capítulo 9 es Jesús. Su cumplimiento se da aquí cuando Él nace en Belén. La palabra de Dios es clara, porque luego en Apocalipsis nos muestra que Satanás trató de destruirlo y a través de todo el tiempo, hasta cuando estaba en la cruz, trató de deshacerse del Mesías, de Jesús. Esto es bastante claro. Satanás quiso destruirlo desde el pesebre hasta el Calvario. Muchas formas fueron realizadas, de muchas maneras fueron creadas estrategias para destruir al Mesías, pero Cristo vino para destruir y hacer frente a las acusaciones de Satanás y revelar las verdades del carácter de su Padre. Para esto vino Cristo y Cristo cumplió su cometido. La luz vino a este mundo y la luz comenzó a dar claridad. Comenzó a permitir que cada uno de los seres humanos abrieran sus ojos y ya no caminaran más en la oscuridad, sino ahora comenzaran a ver la luz que el Señor nos ha revelado a través de Jesucristo. Jesucristo vino a revelar el carácter de Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo se ha revelado Dios a ti? ¿Has podido captar el carácter genuino de Dios, que es amor, en tu vida? La sección que nos habla acerca de la vara de la ira de Dios es cómo Dios llama la atención al pueblo, a veces permitiéndole que pase por situaciones difíciles para que aprenda y de esta manera abra sus ojos, se dé cuenta que Dios tiene misericordia, que Dios tiene paciencia, que Dios está esperando a que el hombre recapacite, se dé cuenta de su situación. Aquí dice en Isaías capítulo 9, versículo 1 al 5, dice, vendrá la liberación, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Luego nos dice aquí que Judá e Israel sufrieron por su insensatez, por su dureza de corazón, porque ellos no buscaron a Dios, sino buscaron cosas humanas, cosas ocultas, refuerzos con príncipes y con reyes que no eran nada transparentes y que no tenían el poder que tiene Dios. Así que de esta manera, Dios, cuando ve que el ser humano da la espalda, Dios se retira. Y entonces viene la situación incómoda. Pero de todas maneras siempre es Dios paciente, Dios está esperando, Dios está buscando que el ser humano recapacite. En Isaías 9:8 vemos por qué Dios se enoja contra Israel. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. La mano de Dios todavía está extendida. La misericordia de Dios todavía está al alcance de aquellos que se han alejado y se han apartado. Dios nos ha dado libre albedrío para que nosotros podamos escoger y decidir. El libre albedrío nos da la capacidad de poder aceptar a Dios libremente y poder amarlo conscientemente. Y esto también se corre el riesgo de que uno se aleje de Dios, le dé la espalda a Dios, se pueda perder finalmente. Cuando uno usa mal el libre albedrío está el problema. Y a veces también el enemigo se aprovecha de esta situación. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nosotros todos tenemos el libre albedrío. Tenemos la libertad de poder escoger y decidir y hacer lo que querramos. Pero recuerden, las experiencias pasadas nos enseñan para que no caigamos en lo mismo.
Dios nos ha dejado a través de su palabra experiencias de hombres y mujeres, tanto reyes como personas humildes, que se han alejado de Dios, se han apartado de Dios y han sufrido las consecuencias de sus malas decisiones. Por esto el Señor permite que nosotros pasemos por situaciones difíciles, por situaciones duras, pero el Señor también está allí presente, está a nuestro lado. Él quiere que nosotros abramos nuestros ojos y nos demos cuenta de la realidad que estamos viviendo. A veces la vara de la ira de Dios parece que es muy dura, pero no es así. Es que nosotros estamos apartándonos del cuidado protector de Dios. Y cuando estamos lejos de la protección de Dios, entonces el enemigo hace de nosotros lo que él quiere. Mis queridos amigos, pensemos bien antes de actuar. Pensemos bien antes de decidir. Pongamos a Dios en primer lugar. La promesa del Señor era de venir a este mundo y Él cumplió su promesa. Él vino y la primera venida fue el cumplimiento profético más hermoso que pudo haber ocurrido. Y de esta manera, cuando Jesús estuvo aquí y fue esa luz que dio claridad frente a toda la oscuridad que el enemigo había estado poniendo, ahora el Señor lanza una promesa de su segunda venida para venir a restaurar todas las cosas y para venir a poner todas las cosas en su lugar tal como debería haber sido desde el principio. Pero por razones del pecado, Satanás tomó por asalto este mundo y él ha hecho de él lo que él ha querido. Pero nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz que está viniendo a restaurar todas las cosas, a mostrar al universo, al mundo y a todos aquellos mundos no caídos el carácter del Padre y realmente para mostrar quién es Satanás. La palabra de Dios nos muestra el carácter de Jesús, un carácter de amor, un carácter de paz, un carácter que trae esperanza. En la última parte, ya terminando la lección de esta semana, dice, me has consolado. Y nos lleva a Isaías capítulo 12. Allí en Isaías capítulo 12 presenta una alabanza, un cántico. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Versículo 3. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Nosotros podemos ver aquí que se está manifestando un cántico de acción de gracias, un salmo de alabanza a Dios. Y nos trae el recuerdo de la época de Moisés, cuando se liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y también Moisés elevó un cántico. Así también ahora nos muestra que este cántico es para el Mesías. Como dice aquí Apocalipsis 15:3, que cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los santos. Como podemos ver aquí, esos dos cánticos, porque se rememora la salida de Egipto, la liberación, y ahora también la liberación final cuando Cristo viene. Ya acercándonos al final de la lección, me has consolado, nos dice Isaías capítulo 12. Ya esta parte es la culminación, porque aquí se muestra a un pueblo que se está preparando para el encuentro con su Dios. Un pueblo que está a las puertas de encontrarse con su Salvador. Un pueblo que está preparándose para un día de acción de gracias, un día de gratitud y alabanza. En Isaías capítulo 12 y versículo 2 nos dice lo siguiente.
He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Jehová es salvación. Jesús es salvación. ¿Por qué? Porque es Dios con nosotros. Se hizo hombre y murió en una cruz para salvarnos del pecado. Se hizo como uno de nosotros para que nosotros pudiésemos ser un día como Él. Se hizo pecado por nosotros para que ahora nosotros pudiésemos también reconocerlo a Él como el Salvador del pecado. Él vino a mostrarnos la paz para que nosotros también podamos vivir en esa armonía celestial, en paz unos con otros, disfrutando de su salvación. Cuando Él es levantado en la cruz, atrae a todos a sí mismo, porque ese es el centro del Evangelio, la salvación, la restauración, la liberación y por último, la redención eterna, la transformación de este cuerpo mortal en un cuerpo inmortal. Y eso es lo que tú y yo esperamos. Y no podemos dejar pasar por alto esa invitación maravillosa que el Señor nos hace para que podamos formar parte de su pueblo, del pueblo de los redimidos. Romanos 3:24 dice que la redención es en Jesús por gracia. Y gracia es un don que no cuesta para nosotros nada porque ya fue pagado por Cristo a través de su sacrificio. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, al estudiar esta lección tenemos que sacar el provecho más grande para nuestra vida. Y es que Dios nos ama. Jesús vino a este mundo. Jesús es el Salvador. Él sacó de la oscuridad al pueblo a la luz, como a nosotros también de la oscuridad a la luz. Y ahora esa luz es Cristo, quien ha venido a iluminar al mundo. Y a nosotros nos hace portadores de esa luz para que podamos llevar esa luz a otros. Y finalmente, al mostrar ese carácter de amor, ese carácter a través del cual podemos ser atraídos a Él, un día podamos ser también llevados para estar con Él por la eternidad. El Señor espera, desea, anhela que todos juntos estemos aquel día para cantar ese cántico de salvación, de agradecimiento, de gratitud, de acción de gracias. El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Aquellas alabanzas que van a salir del corazón agradecido. Tú y yo podemos estar allí. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y que a través del estudio de la palabra de Dios podamos crecer en gracia, en conocimiento y podamos estar preparándonos para cuando Cristo venga. Que el Señor te bendiga y sigue estudiando cada día la palabra de Dios. Es mi deseo y oración.